$18 millones. Firmados. Sellados. Míos. Y sin embargo, esa noche yo le miré a los ojos a mi esposa Sonia y le dije que el negocio había fracasado. No porque fuera verdad, sino porque mi abogado me lo suplicó. Todavía recuerdo la expresión en su rostro, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas, la manera en que apretó mis manos y me dijo que lo lamentaba, que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante juntos. Y yo estaba ahí, parado frente a la mujer que más amaba en el mundo, dejándola sufrir por algo que no era cierto, sin poder decirle nada, sin poder explicarle nada, porque Álvaro me había dicho que era importante, que era necesario, que confiara en él. Lo que no sabía en ese momento era lo que iba a descubrir apenas unas horas después. Lo que Álvaro estaba ocultando no era un secreto menor. No era un detalle técnico de abogados que no vale la pena entender. Era algo que podría haberme destruido. A mí, a Sonia, a todo lo que habíamos construido durante 20 años. Y él lo sabía desde semanas antes. Y eligió callarlo hasta el último momento posible. Pero antes de contarles lo que descubrí esa noche, necesito que entiendan quién soy. ¿De dónde vengo? Porque esos $18 millones no eran solo dinero para mí. Eran el resultado de una vida entera. De decisiones que me costaron sangre, tiempo y lágrimas. De madrugadas que nadie vio. De momentos en que estuve a punto de rendirme y no lo hice. Solo porque algo dentro de mí seguía creyendo que valía la pena seguir. Me llamo Jaime. Tengo 46 años. Y esta es mi historia. Crecí en una familia donde el dinero nunca sobró. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre limpiaba casas 3 veces por semana. No nos faltaba lo esencial, pero tampoco había espacio para sueños grandes. Desde pequeño aprendí que las cosas no llegaban solas. Que había que ir a buscarlas. Que el mundo no te debía nada y que si querías algo, tenías que ganártelo con las manos, con la cabeza y con la voluntad. A los 16 años empecé a trabajar los fines de semana en un almacén de distribución. Cargaba cajas, ordenaba inventarios, ayudaba con los despachos. Era un trabajo duro, físico, mal pagado. Pero fue ahí donde vi por primera vez cómo funcionaba la logística por dentro. Cómo los productos se movían de un lugar a otro. Cómo una buena organización podía hacer la diferencia entre una empresa que crecía y una que se ahogaba en su propio desorden. Algo se encendió en mí en ese almacén. No sé si llamarlo vocación. Tampoco sé si llamarlo obsesión. Solo sé que empecé a prestar atención a cosas que los demás ignoraban. A los tiempos de entrega. A los costos de transporte. A los errores que se repetían semana tras semana y que nadie parecía querer resolver. Y empecé a pensar, con la ingenuidad de un adolescente pero con una convicción genuina, que yo podría hacerlo mejor. Pasaron años. Estudié por las noches mientras trabajaba de día. Me casé con Sonia a los 27 años, en una ceremonia pequeña, con pocos invitados y mucho amor. Ella siempre supo en qué se estaba metiendo. Siempre supo que yo era un hombre de proyectos, de ideas, de riesgos calculados. Y nunca me pidió que fuera diferente. Solo me pidió honestidad. Solo me pidió que jamás le mintiera. Esa promesa me pesó mucho esa noche. A los 31 años fundé mi empresa de logística. Empecé con un solo camión, un empleado y un contrato que apenas cubría los gastos del primer mes. Hubo momentos en que no sabía si iba a poder pagar los sueldos. Momentos en que Sonia y yo revisábamos las cuentas juntos en la mesa de la cocina, en silencio, tratando de hacer que los números alcanzaran. Momentos en que el miedo era tan grande que costaba respirar. Pero no paré. Año tras año, el negocio fue creciendo. Primero despacio. Luego con más fuerza. Sumé clientes, amplié la flota, contraté más personal. Aprendí a delegar, aprendí a liderar, aprendí a tomar decisiones difíciles sin paralizarme. Y en algún punto, sin que pudiera señalar exactamente cuándo, dejé de ser el chico del almacén y me convertí en el dueño de una empresa real. Una empresa que generaba empleos, que cumplía contratos, que tenía reputación en el mercado. Fue en esa etapa cuando conocí a Álvaro. Era abogado especializado en negocios. Me lo recomendó un conocido en común, alguien de confianza. Desde el primer día me pareció un hombre serio, meticuloso, ordenado. El tipo de persona que lee cada cláusula 2 veces antes de firmar cualquier cosa. El tipo de persona que uno quiere tener de su lado cuando las cosas se ponen complicadas. Durante 15 años,
Álvaro estuvo presente en cada decisión importante de mi empresa. Revisó contratos, negoció condiciones, me protegió de situaciones que yo ni siquiera había imaginado como posibles riesgos. Se convirtió en algo más que un asesor legal. Se convirtió en alguien en quien yo confiaba de verdad. Alguien cuya palabra para mí valía tanto como la de un hermano. Por eso, cuando me llamó esa tarde con la voz diferente, algo en mí se tensó de inmediato. No era el tono de siempre. No era la voz tranquila, profesional, controlada que yo conocía. Era una voz que cargaba algo. Algo que todavía no tenía nombre, pero que yo podía sentir al otro lado del teléfono como se siente una tormenta antes de que empiece a llover. Jaime, me dijo, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que voy a pedirte no tiene explicación completa ahora mismo, pero necesito que confíes en mí como nunca antes lo has hecho. Y antes de que yo pudiera responder, me dijo lo que tenía que hacer. Cuando llegues a casa esta noche, le dices a Sonia que el negocio fracasó, que la venta no se concretó, que todo se cayó. Quedé en silencio absoluto. No entendí. No pude entender. Acababa de cerrar la venta más grande de mi vida. 18 millones de dólares estaban a punto de cambiar todo. Y mi abogado, el hombre en quien más confiaba en el mundo de los negocios, me estaba pidiendo que le mintiera a mi esposa. ¿Por qué?, le pregunté. Ahora no puedo explicarte todo, Jaime. Solo confía en mí. Es importante. Es más importante de lo que crees. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante varios minutos sin moverme. La oficina estaba en silencio. La luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba el escritorio de naranja. Sobre la mesa todavía estaban los documentos de la venta. Las hojas con el membrete de la empresa compradora. Las firmas. Los sellos. Todo en orden. Todo perfectamente real. Y sin embargo, en ese momento, nada me parecía real. Álvaro llevaba 15 años siendo mi abogado. 15 años revisando cada contrato, cada cláusula, cada acuerdo que yo firmaba. 15 años anticipándose a problemas que yo no había visto venir. Nunca me había pedido algo sin explicación. Nunca había actuado de forma impulsiva. Era el hombre más calculado que yo conocía. El tipo de persona que no abría la boca si no tenía razones sólidas para hacerlo. Y ahora me pedía que le mintiera a mi esposa. Intenté llamarle de vuelta. Una vez. 2 veces. La tercera vez el teléfono fue directo al buzón de voz. Su voz grabada, serena, profesional, diciéndome que dejara un mensaje. Colgué sin decir nada. No había nada que decir en un buzón de voz para una situación como esa. Me levanté del escritorio y empecé a caminar por la oficina. Eso siempre me ayudaba a pensar. Desde joven, cuando tenía un problema que no podía resolver sentado, me levantaba y caminaba. Era algo casi automático. El cuerpo buscando movimiento cuando la mente se quedaba atascada. Pensé en Sonia. Sonia que esa mañana me había dado un beso antes de salir y me había dicho que estaría pensando en mí todo el día. Sonia que sabía lo que significaba esa venta para nosotros. Que conocía cada año de esfuerzo detrás de ese número. Que había estado a mi lado en los momentos más oscuros, cuando la empresa casi no sobrevivía, cuando los clientes se iban, cuando yo llegaba a casa con el peso del mundo encima y ella simplemente me esperaba con la cena lista y una mirada que decía que creía en mí aunque yo mismo no lo hiciera. ¿Cómo le iba a decir que todo había fracasado? ¿Cómo iba a mirarla a los ojos y pronunciar esas palabras? Y más que eso, ¿por qué Álvaro me pedía algo así? Traté de ordenar mis pensamientos. De buscar una lógica en lo que me había pedido. Álvaro era un hombre precavido, eso lo sabía bien. En 15 años jamás lo había visto actuar sin un motivo. Cada movimiento suyo tenía una razón. Cada silencio suyo tenía un propósito. Si me estaba pidiendo que ocultara la venta, era porque había algo detrás de eso que yo todavía no entendía. ¿Pero qué? ¿Había algún problema con el comprador? ¿Algún inconveniente legal que yo desconocía? ¿Algo relacionado con los impuestos, con los documentos, con el proceso de transferencia? Mi mente empezó a fabricar escenarios. Algunos razonables. Otros descabellados. Ninguno me daba paz. Recogí los documentos de la mesa y los guardé en el maletín. Apagué las luces de la oficina. Salí al estacionamiento con el nudo en el estómago que no se iba. El aire de la noche estaba fresco. El cielo empezaba a llenarse de estrellas. En cualquier otra circunstancia, esa habría sido una noche perfecta para celebrar.
Subí al auto y me quedé sentado sin arrancar durante un momento. ¿Iba a obedecer? Era la pregunta que no podía esquivar. Álvaro me había pedido algo. No me había dado razones. Me había pedido confianza ciega. Y yo tenía que decidir, ahí, en ese estacionamiento vacío, si ese nivel de confianza era algo que podía darle. Pensé en todas las veces que Álvaro había tenido razón cuando yo estaba equivocado. En el contrato que me recomendó no firmar y que 2 años después resultó ser una trampa perfectamente disfrazada. En el socio del que me advirtió sin que yo quisiera escucharle, y que eventualmente demostró que Álvaro lo había leído correctamente desde el principio. En los momentos en que su instinto legal había sido más certero que mi intuición empresarial. Ese hombre no se equivocaba fácilmente. Arranqué el auto. El camino a casa duró 20 minutos. 20 minutos en los que repasé cada palabra que Álvaro me había dicho. Lo que voy a pedirte no tiene explicación completa ahora mismo. Pero necesito que confíes en mí como nunca antes lo has hecho. ¿Qué significaba eso? ¿Explicación completa? ¿Por qué no podía explicarme todo? ¿Qué era lo que no podía decirme por teléfono? Llegué a casa a las 8:30 de la noche. Las luces del comedor estaban encendidas. Por la ventana vi la silueta de Sonia moviéndose en la cocina. El olor a comida llegó hasta mí cuando abrí la puerta del auto. Algo cocinado con cariño, con tiempo, con la intención de celebrar. Ella había preparado una cena especial. Por supuesto que lo había hecho. Sabía lo que ese día significaba. Entré despacio. Sonia apareció desde la cocina con una sonrisa que me partió el corazón en dos. Tenía el delantal puesto, el pelo recogido. Y esa mirada suya, esa mirada que yo había amado desde que tenía 22 años, llena de esperanza y de cariño y de todo lo que una persona puede sentir por otra cuando ha construido una vida entera a su lado. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Su voz era suave, cargada de anticipación. Y ahí estaba. El momento. La pregunta suspendida en el aire entre los dos. Pensé en Álvaro. Pensé en su voz tensa. Pensé en 15 años de confianza ganada decisión por decisión. Pensé en todas las veces que había tenido razón. Pensé en que si me estaba pidiendo esto, era porque había algo que yo todavía no podía ver. Respiré profundo. No salió bien, Sonia, le dije. La venta no se concretó. El negocio fracasó. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi cómo la esperanza se iba apagando en sus ojos, despacio, como una vela a la que le falta aire. Vi cómo dejaba el trapo de cocina sobre la mesa y caminaba hacia mí. Y cuando me tomó las manos y me dijo que lo sentía, que íbamos a estar bien, que siempre habíamos salido adelante juntos, algo dentro de mí se quebró. No de culpa. No exactamente. Sino de algo más complicado. De la sensación de estar parado en el filo de una situación que no comprendía del todo. De saber que le estaba mintiendo la persona que me había pedido una sola cosa en la vida. De confiar en alguien sin tener todavía las razones completas para hacerlo. Me abracé a ella en silencio. Y mientras la abrazaba, con la cabeza apoyada en su hombro y los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto, tomé una decisión. Al día siguiente, iba a encontrar a Álvaro. Y esta vez, no me iba a ir sin las respuestas completas. No dormí esa noche. Me quedé acostado en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Sonia a mi lado. Ella se había quedado dormida abrazada a mí, con una mano sobre mi pecho, como solía hacer cuando sentía que yo necesitaba compañía sin palabras. Era su forma de decirme que estaba ahí, que no estaba solo, que pasara lo que pasara, ella no se iba a ningún lado. Y yo seguía mintiéndole. El techo de la habitación estaba en penumbra. La luz de la calle se filtraba por las persianas y dibujaba líneas delgadas sobre la pared. Me concentré en esas líneas para no pensar. Pero la mente no obedece cuando algo la consume. Y esa noche, lo que me consumía era una sola pregunta que giraba sin parar como una rueda que no encuentra freno. ¿Qué estaba ocultando Álvaro? Repasé todo lo que sabía sobre la venta. El comprador era Ramón. Un empresario con presencia en varios sectores, con reputación sólida en el mercado, con recursos más que suficientes para una operación de esa magnitud. El proceso había durado casi 8 meses. Negociaciones, revisiones, auditorías, contrapropuestas. Todo había seguido el curso normal de una transacción de ese tamaño. Álvaro había estado presente en cada etapa. Había revisado cada documento. Había aprobado cada paso. Entonces,
¿Qué había cambiado? ¿Qué había ocurrido entre la firma de esa tarde y la llamada de Álvaro horas después? Intenté recordar si había notado algo extraño en los últimos días. Algún detalle fuera de lugar. Alguna mirada, alguna pausa, alguna frase dicha a medias que en su momento no me llamó la atención pero que ahora podría tener otro significado. Y mientras buscaba en mi memoria, algo apareció. Pequeño. Casi invisible. Pero estaba ahí. 3 días antes de la firma, Álvaro me había llamado para preguntarme algo que en su momento me pareció rutinario. Me preguntó si Sonia tenía conocimiento formal de los detalles financieros de la empresa. Si su nombre aparecía en algún documento societario. Si ella había firmado algo relacionado con la operación. Yo le respondí que no. Que Sonia siempre había estado al margen de los aspectos legales del negocio. Que confiaba en mí para manejar esa parte y que jamás había necesitado involucrarse directamente. Álvaro escuchó mi respuesta, hizo una pausa breve, y dijo, bien. Solo quería confirmarlo. En ese momento no le di mayor importancia. Era el tipo de pregunta de verificación que un abogado meticuloso hace antes de cerrar una operación grande. Nada más. Pero ahora, en la oscuridad de esa habitación, esa pregunta tenía otro peso. ¿Por qué le importaba a Álvaro que Sonia no supiera los detalles? ¿Por qué necesitaba confirmar que su nombre no aparecía en ningún documento? ¿Qué relación tenía eso con pedirme que le dijera que el negocio había fracasado? Me levanté con cuidado para no despertar a Sonia. Caminé hasta la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa. La misma mesa donde tantas veces habíamos revisado las cuentas juntos. La misma mesa donde habíamos tomado decisiones importantes, donde habíamos celebrado los primeros contratos grandes, donde habíamos llorado cuando las cosas se ponían difíciles. Saqué el teléfono y busqué el número de mi hermana Edna. Edna era 3 años menor que yo, pero en muchos sentidos siempre había sido la más sensata de los dos. Estudió Derecho aunque nunca ejerció como abogada. Terminó trabajando en el área de cumplimiento financiero de una empresa multinacional. Era el tipo de persona que entendía el lenguaje legal y el lenguaje del dinero al mismo tiempo. Y más que eso, era alguien en quien yo confiaba completamente. No iba a llamarla a esa hora. Eran las 2 de la madrugada. Pero le escribí un mensaje. Edna, necesito hablar contigo mañana temprano. Es urgente. Es sobre la venta y sobre Álvaro. Algo no está bien y no sé qué es todavía. El mensaje se envió. Vi los 2 tics azules aparecer casi de inmediato. Edna estaba despierta. 3 segundos después me respondió. Yo también tengo algo que contarte. Llámame a las 7. Me quedé mirando esa frase durante un largo rato. Yo también tengo algo que contarte. ¿Qué significaba eso? ¿Edna sabía algo? ¿Había escuchado algo, visto algo, descubierto algo que yo desconocía? La respuesta llegó demasiado rápido para ser casualidad. Demasiado cargada para ser un simple me alegra que llames. No volví a dormir. A las 6:30 de la mañana estaba duchado, vestido y sentado en la cocina con un café que no llegué a terminar. Sonia bajó poco después. Me miró con esa expresión suave que tenía cuando sabía que algo me preocupaba y no quería presionarme. Me preguntó si había dormido. Le dije que más o menos. Me puso una mano en el hombro un segundo y luego fue a prepararse para salir. A las 7 en punto llamé a Edna. Contestó al primer tono. Cuéntame, le dije sin preámbulos. Ella tampoco los usó. Jaime, hace 2 semanas un conocido mío que trabaja en una firma de auditoría me mencionó algo. No directamente relacionado contigo. Fue una conversación casual sobre movimientos en el sector logístico de la región. Pero mencionó el nombre de Ramón. Y mencionó que su empresa estaba siendo objeto de una revisión fiscal bastante seria. No una auditoría de rutina. Algo más profundo. Algo que tiene que ver con estructuras de pago que las autoridades están mirando con lupa. Me quedé en silencio. ¿Cuándo me ibas a decir esto?, le pregunté. No sabía si tenía relación contigo, me dijo. No sabía si la venta ya estaba cerrada. Y honestamente, no quería asustarte con algo que podía no ser nada. Pero cuando recibí tu mensaje anoche, até cabos. ¿Qué tipo de revisión fiscal?, pregunté. Edna tardó un segundo antes de responder. El tipo que puede salpicar a las personas que reciben dinero de esa empresa en un periodo específico. Si las autoridades están siguiendo el rastro del dinero de Ramón y tú apareces recibiendo $18 millones justo en medio de esa investigación, tu nombre puede quedar vinculado aunque no hayas hecho nada malo.
No como culpable necesariamente, pero sí como parte del expediente. Y eso, dependiendo de cómo se maneje, puede complicarse de formas que no son fáciles de resolver. El café frente a mí estaba frío. No lo había tocado. Entonces Álvaro sabía esto, dije. No como pregunta. Como certeza que se estaba armando sola en mi cabeza mientras hablaba. Si es tan buen abogado como siempre me has dicho, respondió Edna, probablemente lo supo antes que tú. Y probablemente entendió que si Sonia no sabía nada de la venta, si no había rastro de que ella estuviera al tanto, era una forma de protegerla a ella en caso de que la cosa se complicara legalmente. Protegerla a ella, repetí. Y a ti también, dijo Edna. Porque si nadie en tu entorno cercano sabe que ese dinero entró, si la narrativa inicial es que la venta no se concretó, tienes tiempo. Tiempo para que Álvaro mueva las piezas correctas. Para que el dinero no aparezca en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para que tu nombre no quede pegado a una investigación que no tiene nada que ver contigo. Cerré los ojos. Todo empezaba a tomar una forma que podía reconocer. No completamente. Todavía había partes que no entendía. Todavía había preguntas sin respuesta. Pero la silueta general de lo que estaba ocurriendo empezaba a dibujarse con una claridad que me helaba la sangre y al mismo tiempo me llenaba de algo parecido al alivio. Álvaro no me había pedido que mintiera para perjudicarme. Me había pedido que mintiera para protegerme. Pero aún no sabía todo. Aún no sabía cuánto sabía él. Aún no sabía qué tan seria era la situación. Y mientras no tuviera esas respuestas, no podía seguir moviéndome en la oscuridad. Necesito hablar con Álvaro hoy, le dije a Edna. Y necesito que vengas conmigo. Hubo una pausa breve al otro lado del teléfono. Dame una hora, me dijo. Y Jaime, cuando llegues a esa reunión, no vayas enojado. Ve con la cabeza fría. Porque si Álvaro hizo lo que creo que hizo, lo que menos necesitas ahora mismo es ponerte en su contra. Colgué el teléfono despacio. Me quedé sentado en la cocina mirando la mesa. La misma mesa de siempre. El mismo café frío. La misma casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Y afuera, el mundo seguía girando sin saber nada de lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Algo había cambiado esa mañana. Todavía no tenía todas las respuestas. Pero ya tenía suficiente para saber que lo que Álvaro estaba cargando solo era mucho más grande de lo que yo había imaginado. Y que la conversación que íbamos a tener ese día iba a cambiar muchas cosas. No sabía todavía cuántas. Edna llegó a mi casa a las 8:30 de la mañana. Entró sin llamar, como siempre había hecho desde que éramos niños. Dejó el bolso sobre la silla del comedor, se sirvió un café sin pedirme permiso y se sentó frente a mí con esa expresión suya que yo conocía bien. La expresión de quien ya procesó todo en su cabeza y está listo para trabajar. Edna nunca llegaba a ningún lugar sin haber pensado primero. Era una de las cosas que más admiraba de ella. Sonia ya se había ido. Antes de salir me había dado un beso en la frente y me había dicho que no me preocupara demasiado. Que las cosas tenían solución. Que siempre la tenían. Y yo le había sonreído sin decirle nada, cargando el peso de saber que la mentira todavía estaba entre nosotros como una pared invisible. ¿Le dijiste algo a Sonia?, me preguntó Edna apenas escuchó que la puerta se cerraba. No, le respondí. Todavía no sé suficiente para decirle nada que tenga sentido. Edna asintió. Tomó un sorbo de café y puso las manos sobre la mesa. Bien. Entonces escúchame antes de que vayamos a ver a Álvaro. Necesito que entiendas el contexto completo de lo que te voy a explicar, porque lo que está en juego aquí no es solo dinero. Es tu nombre, tu reputación. Y dependiendo de cómo se desarrolle la investigación sobre Ramón, podría ser mucho más que eso. Me recosté en la silla y la escuché. Edna me explicó con la paciencia de alguien que sabe traducir lo complicado a lo simple. Me dijo que las investigaciones fiscales de ese tipo no funcionaban como la gente imaginaba. No era que las autoridades llegaban, revisaban cuentas y señalaban culpables en cuestión de días. Era un proceso lento, metódico, que seguía el rastro del dinero a través de múltiples capas. Empresas, cuentas, transferencias, contratos. Y en ese recorrido, cualquier persona que apareciera recibiendo una suma significativa de dinero proveniente de la empresa investigada quedaba automáticamente en el radar. No como sospechoso necesariamente, me aclaró, pero sí como alguien a quien hay que mirar, a quien hay que hacerle preguntas, a quien hay que pedirle documentos y explicaciones. Y ese proceso, aunque eventualmente demostrara tu inocencia completa, podía tardar meses.
a veces años. Y durante ese tiempo, tu nombre estaría asociado a una investigación. Lo que eso le hace a la reputación de una persona, a sus relaciones comerciales, a su vida cotidiana, es algo que no se puede medir fácilmente. ¿Y Álvaro sabía todo esto antes de la firma? Pregunté. Edna me miró directamente. Jaime, si Álvaro es la mitad del abogado que siempre me has descrito, no solo lo sabía. Probablemente lo identificó semanas antes de que tú tuvieras la menor idea. Los abogados de negocios de ese nivel hacen revisiones de contexto sobre las contrapartes antes de cerrar operaciones grandes. Revisan antecedentes, buscan señales de riesgo, cruzan información. Es parte de su trabajo. Y si encontró algo relacionado con Ramón, es muy posible que haya estado trabajando en silencio para protegerte antes de que la situación se volviera un problema real. Entonces, ¿por qué no me dijo nada? Pregunté. Y esta vez no pude evitar que en mi voz hubiera algo de molestia. Algo que llevaba horas acumulándose. Porque por más que intentara entender la lógica de Álvaro, por más que reconociera que probablemente estaba actuando en mi favor, había una parte de mí que no podía ignorar que durante semanas yo había estado caminando hacia una situación de riesgo sin saberlo. Sin que nadie me lo dijera. Edna no respondió de inmediato. Me dejó tener ese momento. Luego dijo algo que me quedó grabado. Porque conoce cómo eres, Jaime. Porque sabe que si te hubiera dicho en medio de la negociación que había una investigación fiscal rondando al comprador, tú habrías reaccionado. Habrías querido confrontar a Ramón, o habrías querido parar todo, o habrías hecho algo visible que podría haber complicado la situación más de lo que ya estaba. A veces la forma de proteger a alguien es no decirle todo hasta el momento en que puede escucharlo con la cabeza fría. Me levanté de la mesa. Volví a caminar. Era mi forma de procesar y Edna lo sabía. Me dejó dar vueltas en silencio durante un momento. ¿Crees que el dinero ya está en riesgo? Pregunté desde el otro lado de la cocina. No lo sé con certeza, me respondió. Por eso necesitamos hablar con Álvaro. Él tiene la información completa. Nosotros todavía estamos trabajando con piezas sueltas. Llamé a Álvaro a las 9 de la mañana. Esta vez contestó al segundo tono. Su voz sonó diferente a la del día anterior. Más calmada. Como si hubiera dormido, o como si hubiera tomado una decisión durante la noche que le había devuelto algo de control sobre la situación. Jaime, dijo antes de que yo pudiera hablar. Necesitamos vernos hoy. Eso mismo te iba a decir yo, respondí. ¿Puedes a las 11? Hubo una pausa breve. A las 11 en mi oficina, dijo. Y Jaime, gracias por haber confiado en mí anoche. Sé que no fue fácil. No respondí a eso. Simplemente dije que ahí estaríamos y colgué. Edna me miró desde la mesa. ¿Estaríamos? Preguntó con una ceja levantada. Vas conmigo, le dije. Necesito a alguien que entienda lo que él me diga sin que yo tenga que traducirlo después. Ella asintió sin protestar. Llegamos a la oficina de Álvaro 10 minutos antes de las 11. Era un edificio en el centro, sobrio, discreto, del tipo que no llama la atención desde afuera pero que por dentro transmite solidez. La recepcionista nos hizo pasar de inmediato. Álvaro nos esperaba de pie junto a su escritorio, con el saco puesto aunque era una reunión sin formalidades previstas. Ese detalle me dijo algo. Álvaro se ponía el saco cuando la conversación iba a ser seria. Nos estrechamos la mano. Saludó a Edna con respeto pero sin sorpresa. Como si hubiera esperado que yo no viniera solo. Siéntense, dijo. Nos sentamos frente a su escritorio. Él se quedó de pie un momento más, mirando algún punto de la ventana. Luego se volvió hacia nosotros y habló. Voy a contarles todo, dijo. Lo que sé, lo que descubrí, y lo que hice. Y quiero que me escuchen hasta el final antes de hacer preguntas. ¿De acuerdo? Asentí. Álvaro respiró profundo y empezó. Hace aproximadamente 6 semanas, mientras revisaba la documentación final de la operación, encontré una inconsistencia en los antecedentes corporativos de la empresa de Ramón. Era algo pequeño. Del tipo de cosa que la mayoría de las personas pasaría por alto. Pero yo tengo el hábito de seguir cada hilo hasta el final, aunque parezca insignificante. Así que tiré de ese hilo. Lo que encontré no era pequeño. Había indicios de que la empresa de Ramón había sido objeto de una denuncia formal ante las autoridades fiscales hace poco más de 4 meses. La denuncia involucraba presuntas irregularidades en la declaración de ingresos de los últimos 3 años fiscales. No era una acusación pública todavía. Era una investigación en curso. Silenciosa.
Del tipo que las autoridades conducen antes de hacer cualquier movimiento formal. Álvaro hizo una pausa. Se sentó por fin. El problema, continuó, no es la investigación en sí. El problema es el timing. Si esa investigación avanza y se vuelve formal en los próximos meses, las autoridades van a revisar todas las transacciones significativas que Ramón haya realizado en el periodo bajo análisis. Y la venta de tu empresa, Jaime, con 18 millones de dólares moviéndose de su cuenta a la tuya, va a aparecer en ese listado. No porque sea ilegal, sino porque es grande, es reciente, y está dentro del periodo que están mirando. El silencio en la oficina era absoluto. ¿Y si aparece en ese listado?, preguntó Edna con la voz controlada de alguien que ya sospechaba la respuesta. Álvaro la miró. Entonces las autoridades van a querer hablar con Jaime. Van a querer saber el origen de ese dinero, la naturaleza de la transacción, los detalles del negocio vendido. Y aunque todo es perfectamente legal y documentado, ese proceso puede tomar entre 8 meses y 2 años. Durante ese tiempo, dependiendo de cómo evolucione la investigación principal, el dinero podría quedar retenido como parte de las medidas cautelares que el juez autorice. Sentí el suelo moverse bajo mis pies aunque estaba sentado. Retenido, repetí. Álvaro me miró directamente. Congelado preventivamente mientras se resuelve la situación principal. No porque sea tuyo ilegalmente, sino porque es parte de la cadena que están siguiendo. Y en ese escenario, Jaime, tú estarías legalmente limpio pero prácticamente sin acceso a ese dinero por un periodo que nadie puede garantizar cuánto duraría. Cerré los ojos un segundo. 18 millones de dólares. 20 años de trabajo. El resultado de toda una vida construida decisión por decisión, sacrificio por sacrificio. Potencialmente congelados. Potencialmente atados a una investigación que no tenía nada que ver conmigo. ¿Y la mentira a Sonia?, pregunté cuando volví a abrir los ojos. ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Álvaro apoyó los codos sobre el escritorio. Si Sonia no sabe que el dinero entró, me dijo, y si en algún momento las autoridades buscan declaraciones de personas cercanas a ti, ella puede decir con total honestidad que no tenía conocimiento de la transacción. Eso la protege a ella completamente. Y en cierta medida, refuerza la narrativa de que la operación no fue algo que se manejó con urgencia o con intención de ocultar. Fue algo que todavía estaba en proceso de ser informado a la familia cuando la situación legal se aclaró. Edna tomó la palabra antes de que yo pudiera decir algo. ¿Tienes una estrategia concreta para proteger el dinero antes de que la investigación se formalice?, le preguntó directamente. Álvaro la miró con algo que se parecía al respeto. Sí, dijo. Y eso es lo que necesito explicarles ahora. Álvaro se levantó del escritorio y caminó hacia un archivador de madera oscura que estaba contra la pared del fondo. Lo abrió con una llave pequeña que sacó del bolsillo de su saco. Extrajo una carpeta gruesa, de esas que acumulan semanas de trabajo, y la puso sobre la mesa frente a nosotros. La abrió despacio. Adentro había documentos organizados por secciones. Separadores de colores. Anotaciones a mano en los márgenes. El tipo de carpeta que un hombre construye cuando lleva tiempo trabajando en algo en silencio, cuando no puede hablar todavía pero tampoco puede quedarse sin hacer nada. Esto es lo que he estado preparando durante las últimas 4 semanas, dijo Álvaro. Desde el momento en que encontré la inconsistencia en los antecedentes de Ramón. Edna se inclinó hacia adelante para mirar los documentos. Yo hice lo mismo. Había contratos, análisis legales, comunicaciones internas, y algo que al principio no reconocí pero que Edna identificó de inmediato. Era un esquema de estructuración patrimonial. Una forma legal de organizar los activos de manera que quedaran protegidos frente a procesos de investigación externos sin que eso implicara ocultamiento ni evasión. Edna levantó la vista hacia Álvaro. Esto es una planificación de protección de activos, dijo. Exactamente, confirmó él. Legal, documentada, y diseñada específicamente para la situación de Jaime. No para esconder nada, sino para garantizar que lo que le pertenece legítimamente no quede atrapado en un proceso que no tiene nada que ver con él. ¿Cuánto tiempo lleva implementar algo así?, preguntó Edna. Álvaro señaló una sección específica de la carpeta. Dependiendo de la velocidad con que se mueva la investigación sobre Ramón, tenemos una ventana de entre 3 y 6 semanas para completar la estructura antes de que cualquier medida cautelar pueda alcanzar los activos de Jaime. Ya tengo identificados los instrumentos legales que vamos a usar. Ya tengo los documentos base preparados. Solo necesito la autorización de Jaime para proceder.
Me quedé mirando esa carpeta durante un momento largo. 4 semanas. Álvaro había pasado 4 semanas trabajando en esto sin decirme una sola palabra. 4 semanas construyendo una estrategia para protegerme de algo que yo ni siquiera sabía que existía. Y durante ese tiempo, cada vez que nos habíamos visto, cada vez que habíamos hablado por teléfono, había mantenido la misma cara de siempre. La misma voz tranquila. El mismo tono profesional. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté. Y esta vez la pregunta no tenía molestia. Tenía algo más genuino. Una necesidad real de entender. Álvaro me miró con una expresión que no le había visto antes. Algo más personal. Algo que estaba detrás del abogado y que pertenecía al hombre. Porque si te lo decía mientras la negociación estaba en curso, me respondió, corríamos el riesgo de que reaccionaras de una forma que alertara a Ramón o a sus asesores. En una operación de ese tamaño, cualquier señal de duda del vendedor en la etapa final puede hacer que el comprador reconsidere. O peor, puede hacer que sus abogados empiecen a revisar cosas que hasta ese momento no habían mirado con atención. Y si eso ocurría, toda la operación podía caerse. O podías terminar firmando en condiciones peores. Hizo una pausa breve. Y también, continuó, porque no tenía certeza completa de lo que había encontrado. Tenía indicios. Tenía señales. Pero no tenía confirmación formal de que la investigación existiera. No quería generarte una alarma que resultara ser falsa y que te hiciera tomar decisiones innecesarias en el peor momento posible. ¿Y ahora tienes confirmación?, preguntó Edna. Álvaro abrió una sección específica de la carpeta y deslizó una hoja hacia nosotros. La recibí hace 48 horas, dijo. A través de un contacto en el sector legal que me confirmó que la investigación es real, que está activa, y que en las próximas semanas podría volverse pública. Edna tomó el documento y lo leyó en silencio. Yo la observé mientras sus ojos recorrían las líneas. Vi el momento exacto en que llegó a la parte importante porque su expresión cambió ligeramente. Solo alguien que la conociera bien podría haberlo notado. Pero yo la conocía bien. Me pasó el documento sin decir nada. Lo leí. Era un análisis legal que describía el alcance probable de la investigación sobre la empresa de Ramón. Los años fiscales involucrados. Los tipos de transacciones bajo revisión. Y al final, una nota que señalaba que las operaciones de compraventa de activos realizadas por la empresa en los últimos 18 meses estaban dentro del perímetro de interés de las autoridades. 18 meses. Mi venta había ocurrido exactamente dentro de ese periodo. Dejé el documento sobre la mesa. El silencio en la oficina duró varios segundos. Afuera, desde algún lugar del edificio, llegaba el sonido amortiguado de teléfonos y conversaciones. El mundo de afuera siguiendo su ritmo normal. Completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en esa sala. ¿Qué pasa si no hacemos nada?, pregunté. Álvaro no dudó. Si no hacemos nada y la investigación avanza como espero que avance, en algún momento entre 3 y 5 meses recibirás una notificación formal de las autoridades solicitando información sobre la transacción. Eso en sí mismo no es el fin del mundo. El problema viene después, cuando el proceso legal empiece a moverse. Porque una vez que tu nombre está formalmente dentro de ese expediente, aunque sea como testigo o como parte relacionada, los tiempos dejan de depender de ti. Dependen del sistema. Y el sistema no tiene prisa. ¿Y el dinero? Insistí. El dinero puede quedar sujeto a una medida de aseguramiento mientras se resuelve la situación principal. No confiscado. No perdido. Pero inaccesible. Durante un periodo que nadie puede garantizar cuánto va a durar. Edna cruzó los brazos sobre la mesa. ¿Y la estrategia que preparaste garantiza que eso no ocurra? Álvaro eligió sus palabras con cuidado. Nada en derecho se garantiza al 100%, dijo. Pero lo que preparé reduce de forma significativa la exposición de Jaime. Estructura sus activos de manera que queden fuera del alcance directo de cualquier medida cautelar relacionada con la investigación de Ramón. Todo dentro de la ley. Todo documentado. Todo con fundamento legal sólido. Edna asintió despacio. Luego me miró. Es una estrategia válida, me dijo. Lo que describe es un mecanismo legal reconocido. No es evasión. No es ocultamiento. Es protección patrimonial legítima. Miré a Álvaro. ¿Por qué no me explicaste todo esto por teléfono ayer?, le pregunté. ¿Por qué solo me pediste que mintiera y colgaste? Álvaro apoyó las manos sobre el escritorio. Porque esa conversación no podía darse por teléfono, Jaime. No con lo que estaba en juego.
Necesitaba verte en persona. Necesitaba mostrarte los documentos. Necesitaba que entendieras el contexto completo antes de tomar cualquier decisión. Y sabía que si te explicaba todo por teléfono, ibas a reaccionar antes de tener el panorama completo. Ibas a llamar a Sonia, ibas a llamar a otras personas, ibas a hacer movimientos que podían complicar lo que yo estaba tratando de proteger. Lo miré durante un momento largo. Había algo que todavía me pesaba. Algo que la lógica de todo lo que me había explicado no terminaba de resolver del todo. Álvaro, le dije, entiendo lo que hiciste. Y creo que entiendo por qué lo hiciste. Pero necesito que me respondas algo con total honestidad. Me miró sin parpadear. ¿Hay algo más que no me hayas dicho todavía? El silencio que siguió a esa pregunta duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, algo en la expresión de Álvaro cambió. Algo tan pequeño que casi no existía. Pero yo llevaba 15 años leyendo a ese hombre en salas de negociación, y sabía reconocer el momento exacto en que guardaba algo. Respiró profundo. Hay una cosa más, dijo. Y en ese momento supe que la historia todavía no había terminado. Hay una cosa más. Esas 4 palabras quedaron flotando en el aire de la oficina como algo que ocupa espacio físico. Como algo que se puede tocar. Edna no se movió. Yo tampoco. Los dos esperamos en silencio mientras Álvaro ordenaba lo que iba a decir a continuación, de la manera en que los hombres ordenan las palabras cuando saben que lo que van a pronunciar va a cambiar algo. Se levantó del escritorio. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera durante un momento con las manos juntas detrás de la espalda. Era un gesto que yo le había visto hacer antes, en reuniones difíciles, cuando estaba a punto de decir algo que no le resultaba cómodo decir. Hace aproximadamente 3 semanas, comenzó sin voltearse todavía, recibí una llamada de alguien que trabaja en el equipo legal de Ramón. No fue una llamada oficial. Fue una llamada de persona a persona. Del tipo que no queda registrada en ningún expediente. Se volvió hacia nosotros. Me informaron que Ramón sabía que había una investigación en curso, que sus propios asesores le habían advertido del riesgo, y que a pesar de eso, había decidido seguir adelante con la compra de tu empresa. No porque no le importara el riesgo, sino porque necesitaba que esa transacción ocurriera antes de que la investigación se volviera pública. Edna se tensó visiblemente en su silla. ¿Por qué?, preguntó con una voz que era perfectamente controlada pero que yo sabía que cargaba algo. Álvaro volvió al escritorio. Se sentó. Nos miró a los dos antes de continuar. Porque una transacción legítima de esa magnitud, bien documentada, con un vendedor de trayectoria limpia y reputación sólida como Jaime, le da a Ramón un argumento ante las autoridades. Le permite decir que sus operaciones comerciales recientes son normales, legítimas, parte de una estrategia de expansión empresarial. Una compra de $18 millones a un empresario respetable no parece el movimiento de alguien que tiene algo que ocultar. Parece el movimiento de alguien que está construyendo algo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de quien está procesando información. Era el silencio de quien acaba de recibir un golpe que no esperaba y necesita un momento antes de poder responder. ¿Me está diciendo que Ramón usó mi empresa como parte de su estrategia de defensa?, pregunté. Álvaro no desvió la mirada. Lo que te digo es que la compra de tu empresa le convenía a Ramón por razones que van más allá del valor comercial del negocio. Si eso constituye un uso deliberado de tu reputación como escudo, esa es una interpretación que los abogados podemos discutir. Lo que sí es un hecho es que su equipo sabía lo que estaba ocurriendo y aún así decidió seguir adelante. Y nadie te lo informó. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te llamaron?, le pregunté. Y esta vez si había algo en mi voz que no pude controlar del todo. No era rabia exactamente. Era algo más profundo. Algo que tiene que ver con sentirse utilizado sin saberlo. Con haber puesto el nombre de toda una vida encima de una mesa sin conocer todas las reglas del juego. Álvaro me sostuvo la mirada. Porque en ese momento todavía estaba evaluando las implicaciones completas, me respondió. Y porque si te lo decía antes de cerrar la operación, tenías 2 opciones. Retirarte de la venta, con todo lo que eso implicaba en términos económicos y legales dado el estado avanzado de las negociaciones. O seguir adelante sabiendo que Ramón tenía una agenda adicional. Ninguna de las 2 opciones era simple. Y yo no quería ponerte en esa posición sin tener primero una estrategia clara para protegerte en cualquiera de los 2 escenarios. ¿Y ahora tienes esa estrategia?, preguntó Edna. Sí, respondió Álvaro. Pero tiene 2 partes. La primera es la que ya les expliqué.
La protección de los activos de Jaime antes de que la investigación se formalice. Esa parte está lista para ejecutarse en cuanto Jaime lo autorice. La segunda parte es más delicada. ¿Cuál es la segunda parte?, pregunté. Álvaro abrió otra sección de la carpeta. La segunda parte tiene que ver con separar formalmente la reputación de Jaime de cualquier narrativa que Ramón o su equipo legal intenten construir usando la transacción como argumento. Eso requiere documentar de manera explícita que Jaime no tenía conocimiento de la situación de Ramón al momento de la venta, que actuó de buena fe en todo momento, que la operación fue un proceso legítimo de principio a fin desde su perspectiva. ¿Y cómo se documenta eso?, preguntó Edna. A través de declaraciones formales, análisis del proceso de negociación, comunicaciones registradas, y un dictamen legal independiente que certifique que la debida diligencia que se realizó fue el estándar para una operación de esa naturaleza y que no había señales públicas disponibles que hubieran obligado a Jaime a actuar de manera diferente. Edna asintió lentamente. ¿Y el hecho de que tú sí tuvieras información sobre la investigación?, preguntó con una precisión que me recordó por qué la había traído conmigo. ¿Eso no complica tu posición como abogado de Jaime?, fue la pregunta que yo no había sabido formular todavía. La que estaba dando vueltas en algún lugar de mi cabeza, pero que no había logrado articular con esa claridad. Álvaro no respondió de inmediato. Esa es la pregunta correcta, dijo finalmente. Y la respuesta honesta es que sí. Mi posición tiene una zona gris que necesita ser manejada con cuidado. Yo recibí información no oficial sobre la situación de Ramón. Esa información no era pública ni estaba formalmente documentada. Tomé una decisión de proteger a mi cliente usando esa información sin revelársela en el momento, porque consideré que la revelación prematura podía perjudicarle más que protegerle. Eso es algo que los colegios de abogados pueden evaluar de distintas maneras. ¿Estás en riesgo?, le pregunté directamente. Me miró. Estoy en una posición que requiere que todo lo que hagamos de aquí en adelante esté perfectamente documentado y fundamentado. Si actuamos bien, si protegemos a Jaime de manera transparente y legal, mi posición se sostiene. Si cometemos errores en el proceso, si algo parece improvisado o reactivo, entonces sí podría haber cuestionamientos sobre mi conducta profesional. Cerré los ojos un momento. Todo lo que Álvaro había hecho en las últimas semanas empezaba a tomar una dimensión que yo no había tenido completamente presente hasta ese momento. No solo había trabajado para protegerme, lo había hecho asumiendo un riesgo personal significativo. Había caminado por una línea delgada entre la protección legítima de su cliente y una zona gris que podía costarle su carrera si algo salía mal. Y lo había hecho solo. Sin decirme nada. Sin pedirme permiso. ¿Por qué asumiste ese riesgo?, le pregunté. La pregunta era simple, pero era la más importante que le había hecho en 15 años. Álvaro me miró durante un momento que fue más largo que los anteriores. Porque llevas 15 años construyendo algo con honestidad, me dijo. Porque conozco cada decisión que tomaste para llegar hasta aquí y sé que ninguna de ellas merece verse comprometida por algo que no tiene nada que ver contigo. Y porque a veces proteger a las personas que uno respeta requiere asumir cosas que ellas no pueden asumir en ese momento. Hizo una pausa breve. Y porque eso es exactamente lo que un buen abogado hace, agregó. No solo firmar documentos, sino anticiparse. Aunque eso sea incómodo. Aunque eso signifique cargar con información que pesa. Edna estaba en silencio. Yo también. Había algo en ese momento que era difícil de nombrar. No era gratitud exactamente, aunque estaba ahí. No era rabia, aunque también había algo de eso mezclado en algún lugar. Era algo más complejo. La sensación de estar frente a un hombre que había tomado decisiones enormes en silencio, por razones que podía entender y respetar, pero que al mismo tiempo me habían dejado caminando en la oscuridad durante semanas. Y mientras procesaba todo eso, mientras intentaba encontrar el lugar correcto para poner cada pieza de lo que me había dicho, una sola cosa seguía volviendo a mí. Sonia. Sonia, que en ese momento estaba en algún lugar de la ciudad creyendo que el negocio de su marido había fracasado, que los 20 años de esfuerzo se habían disuelto en nada, que la vida que habían construido juntos iba a tener que reorganizarse desde un punto de partida diferente. Y yo seguía sin poder decirle la verdad. Álvaro, le dije, necesito saber cuánto tiempo más tiene que durar esto. La mentira a Sonia. ¿Cuánto tiempo más? Álvaro me miró con una expresión que mezclaba comprensión y precisión en partes iguales. Si autorizas la estrategia hoy y empezamos a movernos esta semana, me dijo, en 10 días podemos tener la estructura principal implementada. Una vez que eso esté en su lugar,
el riesgo inmediato para los activos queda cubierto. Y en ese momento, puedes contarle a Sonia todo lo que quieras. 10 días. 10 días más de mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía. Miré a Edna. Ella me devolvió la mirada sin decir nada. No necesitaba decirlo. Yo ya sabía lo que pensaba. Ya sabía lo que me iba a decir si le preguntaba. Que la decisión era mía. Que nadie más podía tomarla por mí. Que había cosas que uno tiene que cargar solo aunque duelan. Volví a mirar a Álvaro. Está bien, le dije. Procedamos. Los 10 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. No porque estuviera en peligro visible. No porque hubiera conflictos abiertos ni confrontaciones ni momentos de crisis que cualquier persona pudiera ver desde afuera. Sino precisamente por lo contrario. Porque todo parecía normal. Porque la vida seguía su curso habitual con una tranquilidad que contrastaba de manera brutal con lo que estaba ocurriendo por dentro. Me levantaba cada mañana junto a Sonia. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas cotidianas. De la vecina que había pintado su casa de un color extraño. Del programa que habíamos visto a medias la noche anterior. Del sobrino de Sonia que había empezado un nuevo trabajo. Conversaciones pequeñas, normales, del tipo que construyen la textura diaria de una vida compartida. Y yo participaba en esas conversaciones con una parte de mí mientras la otra parte estaba en otro lugar completamente. Estaba con Álvaro. Estaba con los documentos. Estaba con la estrategia que se iba ejecutando paso a paso, día a día, con la precisión de un reloj que nadie más podía ver. Álvaro me llamaba cada tarde para reportarme el avance. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo tono medido, siempre con información concreta. La estructura patrimonial avanzaba según lo planeado. Los instrumentos legales estaban siendo formalizados uno por uno. Los documentos que certificaban la buena fe de la transacción estaban siendo preparados por el dictaminador independiente que Álvaro había contratado. Todo se movía dentro de los tiempos previstos. Pero los tiempos previstos no hacen más cortas las noches. Hubo una noche, creo que fue el cuarto día, en que Sonia y yo estábamos sentados en el sofá después de cenar. Ella tenía la cabeza apoyada en mi hombro y estaba mirando algo en su teléfono. Yo tenía los ojos puestos en la televisión, pero no estaba viendo nada. Y de repente, sin levantar la vista del teléfono, me dijo algo que me atravesó de una manera que no esperaba. Jaime, me dijo, no importa lo del negocio. Quiero que sepas eso. Sé que estás cargando con algo y no me estás diciendo todo. Lo conozco hace demasiados años para no notarlo. Pero no voy a preguntarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que lo que sea que estés manejando, no estás solo. No respondí inmediatamente. No podía. Porque en esas palabras estaba todo lo que Sonia era. La mujer que nunca me presionaba pero que siempre veía. La que tenía la inteligencia de saber cuándo dejar espacio y la generosidad de llenarlo con confianza en lugar de con exigencia. Y yo estaba ahí, recibiendo eso, sabiendo que no merecía esa confianza en ese momento específico, al menos no de la manera en que ella la estaba entregando. Está bien, le dije finalmente. Todo va a estar bien. Ella asintió contra mi hombro y no dijo nada más. Esa noche tardé mucho en dormir. Al día siguiente llamé a Edna. No para hablar de documentos ni de estrategias legales. Solo para hablar. Edna escuchó en silencio durante un rato mientras yo le contaba lo de la noche anterior. Lo que me había dicho Sonia. La forma en que lo había dicho. El peso que eso me había dejado encima. Cuando terminé de hablar, Edna guardó silencio un momento. Luego me dijo algo que tampoco esperaba. Jaime, lo que estás sintiendo es exactamente lo que debería sentir una persona decente en tu lugar. El malestar no es una señal de que estás haciendo algo malo. Es una señal de que sabes distinguir entre lo que es y lo que debería ser. Eso no te hace culpable. Te hace humano. Lo guardé en algún lugar adentro y seguí adelante. El séptimo día Álvaro me llamó con una novedad que no estaba en el plan original. Su contacto en el sector legal le había informado que la investigación sobre Ramón había dado un paso más hacia la formalización. No era pública todavía, pero las señales internas indicaban que el proceso se estaba acelerando. Lo que originalmente parecía una línea de tiempo de varios meses se estaba comprimiendo. Las autoridades estaban moviendo piezas con más rapidez de lo esperado. ¿Eso nos afecta?, le pregunté. Álvaro fue directo. Nos pone más presión en los tiempos, me dijo. Pero no cambia el plan. La estructura principal ya está en un 80%. Si mantenemos el ritmo,
terminamos antes de que cualquier medida formal pueda alcanzarte. Pero necesito que estés disponible mañana por la mañana para firmar 3 documentos que son críticos en esta etapa. Confirmé sin dudar. Al día siguiente estuve en la oficina de Álvaro a las 9 de la mañana. Firmé los documentos. Los revisé antes de firmar, porque Álvaro siempre me había enseñado que nadie debía firmar nada que no entendiera completamente, ni siquiera cuando confiaba en quien se lo presentaba. Especialmente entonces. Los documentos eran exactamente lo que me había descrito. Claros, fundamentados, sin ambigüedades. Mientras firmaba el último, Álvaro me observó desde el otro lado del escritorio. ¿Cómo estás llevando todo esto?, me preguntó. Era una pregunta que Álvaro no solía hacer. No porque no le importara, sino porque su manera de demostrar que le importaba era trabajar. Era anticiparse. Era tener la carpeta lista antes de que yo supiera que la necesitaba. Pero esa mañana me la hizo, y algo en el tono me dijo que era genuina. Llevándolo, le respondí. Pero quiero que esto termine. Asintió. 3 días más, me dijo. Máximo. Salí de su oficina con algo que se parecía un poco más a la calma. No completa, pero suficiente para seguir. El 9º día ocurrió algo que no estaba en el plan de nadie. Llegué a casa al mediodía y encontré a Sonia en la cocina con una expresión que no era la de siempre. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con una taza de café en las manos que claramente no había tocado porque seguía llena. Me miró cuando entré. Y en esa mirada había algo diferente. Algo que en los 21 años que llevábamos juntos yo había aprendido a reconocer. Sonia había descubierto algo. No supe qué en ese primer segundo. Solo supe que algo había cambiado. Que el equilibrio frágil de los últimos días se había movido. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella puso la taza sobre la mesada con cuidado. Se volvió hacia mí. Me llamó hoy Horacio, me dijo. Horacio era un conocido del sector. Alguien que había tenido relación con mi empresa en el pasado a través de un contrato de servicios. No era un amigo cercano, pero era alguien que se movía en los mismos círculos empresariales y que tenía el hábito poco afortunado de saber cosas antes de que fueran públicas y compartirlas sin medir las consecuencias. ¿Qué te dijo Horacio?, pregunté con una voz que intenté mantener neutral. Sonia me miró directamente. Me preguntó si era cierto que habías vendido la empresa. Me dijo que había escuchado en el sector que cerraste una operación grande. ¡Qué felicitaciones! ¡Qué buena noticia! El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio con forma, con peso específico, con los bordes definidos de algo que ya no se puede contener. Sonia no levantó la voz. Eso era lo más característico de ella. Nunca levantaba la voz cuando estaba herida de verdad. Solo hablaba más despacio, con esa precisión particular que tenía cuando las palabras le importaban demasiado como para desperdiciarlas. Le dije que Horacio debía estar confundido, continuó, que el negocio no se había concretado, que tú mismo me lo habías dicho. Y él me respondió que no, que estaba seguro, que lo había escuchado de fuente directa. Cerré los ojos un segundo que duró mucho más de lo que duran los segundos normales. Sonia, le dije. No, me interrumpió. No me expliques todavía. Solo necesito que me respondas una pregunta. Asentí. ¿Me mentiste? Y ahí estaba. La pregunta más simple y más imposible al mismo tiempo. La que no tenía respuesta fácil. La que merecía una verdad completa y no otro silencio calculado. La miré a los ojos. Sí, le dije. Te mentí. Pero necesito que me dejes explicarte por qué. Todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Sonia no respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada durante un momento largo, con esa expresión suya que era imposible de descifrar completamente pero que yo sabía que cargaba dolor. No rabia. Dolor. Que es diferente y en cierta forma es peor. Luego se sentó en la silla de la cocina. Y me dijo las 4 palabras que en 21 años de matrimonio nunca había pronunciado de esa manera. Entonces habla. Te escucho. Me senté frente a ella. No al lado. Frente a frente. Porque lo que iba a decir necesitaba que nos viéramos a los ojos. Necesitaba que cada palabra tuviera un rostro detrás. Que no hubiera forma de esconderse detrás del ángulo ni de la distancia ni de ninguna de esas pequeñas geografías que los seres humanos usamos cuando queremos decir algo difícil sin exponernos del todo. Empecé desde el principio. Le conté todo. La venta.
Los 18 millones de dólares. La llamada de Álvaro esa tarde. El pedido que no tenía explicación completa. La decisión de obedecer basada en 15 años de confianza construida decisión por decisión. Le conté la noche que pasé sin dormir. Los mensajes con Edna a las 2 de la madrugada. La reunión en la oficina de Álvaro. La carpeta con semanas de trabajo silencioso adentro. La investigación sobre Ramón. La manera en que mi transacción había quedado dentro del perímetro de interés de las autoridades sin que yo lo supiera ni lo hubiera buscado. Le conté la segunda parte que Álvaro nos había revelado. Que Ramón sabía lo que estaba ocurriendo. Que la compra de mi empresa le convenía por razones que iban más allá del valor comercial del negocio. Que alguien había tomado la decisión de usar mi reputación como parte de una estrategia sin pedirme permiso y sin avisarme. Le conté los 10 días. Los documentos firmados. La estructura patrimonial que Álvaro había construido en silencio durante semanas para protegerme de algo que yo ni siquiera sabía que existía. Le conté la llamada del 7º día con la noticia de que los tiempos se estaban acelerando. Le conté cada tarde que había llegado a casa cargando todo eso y había elegido no decirle nada porque así me lo había pedido el hombre en quien más confiaba en el mundo de los negocios. Hablé durante casi 40 minutos sin interrupciones. Sonia me escuchó todo ese tiempo con las manos apoyadas sobre la mesa y los ojos puestos en mí. No me interrumpió ni una sola vez. No hizo gestos de impaciencia. No desvió la mirada. Esa era su forma de escuchar cuando algo era importante. Dándole todo su cuerpo a la atención. Como si escuchar fuera también una forma de cuidar. Cuando terminé, el silencio duró varios segundos. Afuera, un auto pasó por la calle. El refrigerador hizo ese pequeño ruido que hacía a veces. Algún pájaro en el jardín. La vida cotidiana siguiendo su ritmo completamente ajena a lo que acababa de ocurrir en esa cocina. Sonia bajó la vista hacia sus manos. Las miró un momento. Luego volvió a mirarme. ¿Edna sabe todo esto desde el principio?, preguntó. Desde el tercer día, le respondí. Ella fue quien me ayudó a entender el contexto antes de la reunión con Álvaro. Sonia asintió despacio. ¿Y cuánto falta para que la estrategia de Álvaro esté completa? 1 o 2 días más, le dije. Eso me dijo ayer. Volvió a asentir. Despacio. Con ese ritmo suyo que significaba que estaba procesando, que todavía no había llegado al final de sus propios pensamientos. Luego me dijo algo que no esperaba. Lo que más me duele no es que me hayas mentido, Jaime. La miré sin entender del todo. Lo que más me duele es que hayas cargado todo esto solo durante 10 días. Que hayas estado sentado a mi lado cada noche sabiendo todo lo que sabías y no haber podido decirme nada. Eso no lo elegiste tú. Te lo pusieron encima. Y aún así lo cargaste sin quejarte, sin derrumbarte, sin hacer nada que pudiera complicar lo que Álvaro estaba tratando de proteger. Hizo una pausa breve. Eso me dice más de ti que la mentira. Cerré los ojos un momento. Había algo en esas palabras que me abrió algo por dentro que llevaba días cerrado bajo presión. No lloré. No soy de los que lloran fácilmente. Pero hubo algo que se movió. Algo que había estado tenso durante demasiado tiempo y que en ese momento encontró un lugar donde aflojarse. Sonia, le dije, te prometí el día que nos casamos que nunca te mentiría. Y rompí esa promesa. Lo sé, me respondió. Y no voy a decirte que no importa. Porque importa. Pero también sé quién eres. Y sé que no lo hiciste para protegerte a ti. Lo hiciste para protegerme a mí. Y para proteger lo que construimos juntos. Nos quedamos en silencio un momento. Luego me preguntó algo que me sorprendió por su precisión. ¿Álvaro está bien? ¿Su posición profesional está protegida? Sonreí sin querer. Porque esa era Sonia. Capaz de recibir una noticia que la había herido y a los 10 minutos ya estaba pensando en las personas que la rodeaban. Álvaro está manejando su situación, le respondí. Es lo suficientemente cuidadoso como para haber anticipado los riesgos de su propia posición. Eso es exactamente lo que Edna y yo evaluamos cuando él nos explicó todo. Sonia asintió. Quiero conocer todos los documentos, me dijo. Quiero entender exactamente en qué situación estamos. No como esposa que recibe un resumen. Como la persona que ha estado a tu lado en cada decisión importante de este negocio aunque no aparezca en ningún papel. Por supuesto, le dije. Y quiero hablar con Álvaro personalmente, agregó. No para reclamarle. Para entenderle. Para saber de su propia boca por qué hizo lo que hizo y cómo vamos a manejar lo que viene. Asentí.
Lo llamo hoy mismo para coordinar, le dije. Ella se levantó de la silla. Caminó hacia mí. Me puso una mano en la cara con esa ternura suya que era imposible de describir a alguien que no la conociera. Y me dijo algo en voz baja que era solo para los dos. La próxima vez que algo así ocurra, me dijo, y espero que no ocurra, pero si ocurre, quiero saberlo. No necesito protección de la verdad, Jaime. Necesito estar junto a ti en la verdad. ¿Entiendes la diferencia? Sí, le respondí. La entiendo. Me quedé pensando en esas palabras mucho tiempo después de que ella saliera de la cocina. La diferencia entre proteger a alguien de la verdad y estar junto a alguien en la verdad. Dos cosas que desde afuera podían parecer similares, pero que por dentro eran completamente distintas. Una trataba a la otra persona como alguien frágil que necesitaba ser resguardado. La otra la trataba como alguien fuerte que merecía ser incluido. Álvaro me había protegido de la verdad. Con buenas intenciones. Con resultados que probablemente me iban a salvar de una situación muy complicada. Pero me había protegido de la verdad. Y yo había hecho lo mismo con Sonia. Esa tarde llamé a Álvaro y le informé que Sonia ya sabía todo. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. ¿Cómo lo tomó?, me preguntó. Mejor de lo que merecíamos los dos, le respondí. Escuché algo que podía ser una exhalación lenta. Luego me dijo que era bueno que lo supiera. Que en realidad siempre había sido un punto de tensión para el que Sonia estuviera fuera del cuadro. Que la había protegido de la exposición legal, pero que eso tenía un costo humano que él era consciente de haber generado. Le dije que quería organizar una reunión los tres juntos al día siguiente. Que Sonia quería escucharle directamente. Álvaro aceptó sin dudar. Mañana a las 10, dijo. Esa noche dormí. Por primera vez en más de una semana dormí de verdad. Sin el techo de pensamientos encima. Sin el peso específico de las cosas que no se pueden decir presionando contra el pecho desde adentro. Sonia estaba a mi lado, con esa respiración tranquila de siempre, y yo podía escucharla sin sentir que le estaba ocultando algo. Sin sentir que el espacio entre los dos estaba lleno de información que solo yo cargaba. Era la misma cama de siempre. La misma habitación. Las mismas líneas de luz entrando por las persianas. Pero algo era diferente. Algo fundamental había cambiado. No sé exactamente a qué hora me quedé dormido. Solo recuerdo que lo último que pensé antes de cerrar los ojos fue en lo que me había dicho Sonia. No necesito protección de la verdad. Necesito estar junto a ti en la verdad. Y pensé que en 21 años de matrimonio, esa mujer me seguía enseñando cosas que yo no sabía que necesitaba aprender. Cosas sobre el amor. Sobre la confianza. Sobre la diferencia entre cuidar a alguien y subestimarlos. Sobre lo que significa construir una vida con otra persona de verdad y no solo junto a ella. Me dormí con eso. Y al día siguiente me levanté listo para terminar lo que había empezado. Para cerrar lo que necesitaba cerrarse. Para poner cada cosa en su lugar con la claridad que solo existe cuando ya no hay nada que ocultar. La reunión con Álvaro iba a ser a las 10 de la mañana. Y esta vez, íbamos los dos. Llegamos a la oficina de Álvaro a las 10 en punto. Sonia entró antes que yo. Caminó con esa seguridad suya que siempre me había admirado. No era arrogancia. Era algo más tranquilo. La seguridad de una persona que sabe quién es y no necesita demostrárselo a nadie. Se sentó frente al escritorio de Álvaro con la espalda recta y las manos juntas sobre la mesa y lo miró con una expresión que era completamente abierta. Sin acusación. Sin frialdad. Solo con la atención limpia de alguien que está listo para escuchar y también para ser escuchado. Álvaro la recibió con respeto. Se levantó cuando entramos. Le estrechó la mano con las dos manos, un gesto que no era habitual en él y que yo interpreté como lo que era. Un reconocimiento. Una forma de decirle sin palabras que entendía el peso de lo que ella había tenido que cargar sin saberlo durante esos días. Gracias por venir, le dijo. Sonia asintió. Gracias por proteger a mi marido, le respondió. Ahora necesito entender exactamente cómo y por qué. Me senté a su lado. Álvaro tomó su lugar detrás del escritorio, abrió la carpeta que ya conocía y empezó desde el principio. Pero esta vez lo contó de manera diferente. No con el lenguaje técnico y preciso que había usado con Edna y conmigo. Lo contó de manera humana. Con los detalles que importan cuando la persona que escucha no necesita entender los mecanismos legales sino entender las decisiones. Los porqués. Las motivaciones detrás de cada paso. Le explicó lo que había encontrado. Lo que había evaluado.
lo que había decidido y por qué. Le habló de la carpeta que había construido en silencio durante semanas. Le habló del riesgo que había asumido con su propia posición profesional. Y le habló, con una honestidad que yo le reconocí como algo que le costaba, de los momentos en que había dudado. En que se había preguntado si estaba tomando las decisiones correctas o si estaba cruzando líneas que no debía cruzar. Sonia lo escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando Álvaro terminó, hubo un silencio. Luego Sonia hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Le preguntó cómo estaba él. No como pregunta de cortesía, como pregunta genuina. Con el tono específico de alguien que acaba de escuchar a otra persona cargar con algo pesado en voz alta y quiere saber si está bien. Álvaro tardó un momento en responder. Aliviado de que esto esté llegando a su fin, dijo finalmente. Y agradecido de que Jaime haya confiado en mí cuando no tenía razones completas para hacerlo. Sonia asintió despacio. Quiero que sepa algo, le dijo. Lo que usted hizo no fue perfecto. Hubo cosas que se manejaron de maneras que causaron daño aunque no fuera la intención. Pero también fue hecho desde un lugar de integridad genuina. Y eso importa. Eso importa mucho. Álvaro la miró con algo en los ojos que yo no le había visto en 15 años. Algo que en otro hombre hubiera llamado alivio emocional, pero que en Álvaro tomaba una forma más contenida. Más interior. Gracias, le dijo. Y lo dijo de una manera que era completamente diferente a como Álvaro solía decir las cosas. Luego la reunión tomó un giro práctico. Álvaro nos presentó el estado final de la estrategia. La estructura patrimonial estaba completa en un 95%. Faltaba un solo documento que iba a ser firmado ese mismo día por el dictaminador independiente y que cerraría formalmente el proceso. Una vez que ese documento existiera, la exposición de mis activos ante cualquier medida cautelar relacionada con la investigación de Ramón quedaba reducida a un nivel que Álvaro calificó como mínimo y manejable. ¿Qué significa mínimo y manejable en términos concretos?, preguntó Sonia. Álvaro apoyó los codos sobre el escritorio. Significa que si las autoridades avanzan en la investigación sobre Ramón y en algún momento solicitan información sobre la transacción con Jaime, tenemos toda la documentación necesaria para demostrar que fue una operación legítima realizada de buena fe. Significa que el dinero está estructurado de manera que no puede ser sujeto a medidas cautelares automáticas. Y significa que si en algún momento hay algún requerimiento formal hacia Jaime, tenemos una respuesta legal preparada y sólida desde antes de que ese requerimiento llegue. ¿Cuánto tiempo va a durar la incertidumbre?, preguntó Sonia. Álvaro fue honesto. La investigación sobre Ramón puede durar entre 1 y 3 años antes de resolverse completamente. Durante ese tiempo, siempre existe la posibilidad de que haya algún contacto formal con Jaime. Pero ese contacto, si ocurre, va a encontrarnos preparados. No va a tomarnos por sorpresa. Y esa diferencia es la que determina cómo termina todo esto. Sonia procesó eso en silencio durante un momento. ¿Hay algo que nosotros debamos hacer o no hacer durante ese periodo?, preguntó. Álvaro esbozó algo que en él era lo más cercano a una sonrisa. Vivir con normalidad, dijo. No hacer movimientos financieros inusuales. No hablar del tema con personas fuera del círculo que ya lo conoce. Y confiar en que el trabajo que hicimos estas semanas va a sostener lo que viene. Sonia asintió una vez más. Luego me miró. Había algo en su mirada en ese momento que era difícil de describir. No era alivio exactamente, aunque estaba ahí. No era satisfacción, aunque también. Era algo más parecido a la serenidad que aparece cuando una persona ha pasado por algo difícil y ha salido del otro lado sin perder lo esencial. Me tomó la mano sobre la mesa. No dijo nada. No necesitó decir nada. Salimos de la oficina de Álvaro poco después del mediodía. El sol estaba alto. La calle estaba llena de personas que caminaban sin saber nada de lo que acababa de ocurrir en ese edificio. El mundo de afuera completamente ajeno, como siempre, a las historias que se resuelven en silencio dentro de las oficinas y las cocinas y las habitaciones oscuras de las madrugadas. Caminamos juntos hacia el auto sin apuro. A mitad del camino, Sonia se detuvo. Me volteé a mirarla. Tenía los ojos levantados hacia el cielo, con esa expresión suya de cuando está pensando en algo que todavía no tiene forma de palabras. Luego bajó la vista hacia mí y me dijo algo que no esperaba. Jaime, ¿sabes cuál es la parte de toda esta historia que más me impresiona? ¿Cuál?, le pregunté. Que en ningún momento de todo esto pensaste en ti primero. Cuando Álvaro te pidió que mintieras, no pensaste en lo incómodo que iba a ser para ti. Pensaste en si debías confiar en él.
Cuando descubriste todo lo que estaba pasando, no pensaste en el dinero primero. Pensaste en mí, en cómo protegerme, en cómo hacer lo correcto aunque eso significara cargar con algo muy pesado durante días. Hizo una pausa breve. Eso es lo que eres, me dijo. Y eso no lo cambia ninguna investigación, ni ningún comprador con agendas ocultas, ni ningún proceso legal que dure años. Me quedé mirándola durante un momento. Hay personas que pasan toda la vida construyendo cosas. Negocios, propiedades, cuentas, reputaciones. Y hay personas que pasan toda la vida construyendo a otras personas. Sosteniéndolas. Creyendo en ellas cuando ellas mismas dudan. Diciéndoles la verdad con amor cuando la verdad es difícil de escuchar. Sonia era las dos cosas al mismo tiempo. Y yo había tenido la fortuna enorme, inmerecida quizás, de que eligiera construir su vida junto a la mía. Seguimos caminando. Esa tarde, cuando llegamos a casa, llamé a Edna para contarle cómo había ido la reunión. Ella escuchó todo con atención y cuando terminé me dijo que se alegraba. Que las cosas habían tomado el camino correcto. Que Álvaro había resultado ser exactamente el abogado que yo siempre había dicho que era, con todos sus grises incluidos. Le pregunté si ella estaba bien. Si todo el proceso la había afectado de alguna manera. Se rió con esa risa suya, breve y directa. Estoy bien, me dijo. Pero la próxima vez que tu abogado te pida que hagas algo sin explicación a las 7 de la tarde, por favor llámame antes de obedecer. Me reí también. Por primera vez en muchos días me reí de verdad. Esa noche Sonia y yo cenamos juntos en la misma mesa de siempre. La mesa donde tantas veces habíamos revisado cuentas, tomado decisiones, celebrado pequeñas victorias y sobrevivido momentos difíciles. Cocinamos juntos, algo que hacíamos cuando queríamos que la noche fuera diferente a las demás. Pusimos música. Abrimos una botella de vino que habíamos guardado para una ocasión especial. No hablamos mucho de lo que había pasado. No hacía falta. Todo lo que necesitaba ser dicho había sido dicho. Todo lo que necesitaba ser entendido había sido entendido. Y lo que quedaba, lo que siempre queda cuando las tormentas pasan, era simplemente la vida. Simple, cotidiana, imperfecta y completamente real. En algún momento de esa cena, mientras Sonia me contaba algo sobre una conversación que había tenido con su hermana, me encontré mirándola sin escuchar del todo las palabras. Solo mirándola. La forma en que gesticulaba cuando contaba algo que le parecía interesante. La manera en que levantaba las cejas en el momento preciso. La risa que salía antes de que el chiste terminara porque ya sabía el remate. Pensé en los 18 millones de dólares. Pensé en 20 años de trabajo. En los camiones, los contratos, las madrugadas, las decisiones difíciles, los momentos en que casi todo se derrumbó y no se derrumbó. Pensé en Álvaro y en su carpeta construida en silencio. Pensé en Edna y en sus mensajes a las 2 de la madrugada. Pensé en Ramón y en la manera en que las personas a veces usan lo que otros construyeron sin medir el peso de lo que toman. Y pensé que de todo lo que había ocurrido en esas semanas, lo más valioso no cabía en ningún documento legal ni en ninguna estructura patrimonial ni en ninguna cuenta bancaria. Lo más valioso era eso. Esa mesa. Esa mujer. Esa risa que llegaba antes del remate. Lo más valioso era lo que no se puede congelar ni investigar ni retener como medida cautelar. Lo que se construye entre dos personas a lo largo de los años, decisión por decisión, verdad por verdad, con todos los errores incluidos y todas las reparaciones que esos errores exigen. Eso no tiene precio. Eso no lo toca ninguna investigación. Eso es lo único que al final del día, cuando todo lo demás se aquieta, realmente importa. Levanté mi copa. Sonia me miró con una sonrisa que era solo para mí. Y brindamos. Sin decir nada. Sin necesitar decir nada. Porque hay momentos en que las palabras sobran y lo que queda es simplemente esto. Dos personas que se eligieron. Que se sostuvieron. Que atravesaron la oscuridad sin soltarse la mano. Y que del otro lado encontraron exactamente lo que siempre habían tenido. El uno al otro.